This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Word, Spirit, and Life, is paid for by John Kahn and guests. Palabra, Espíritu y Vida. Recuerde su programa, Palabra, Espíritu y Vida. Los vencedores no se detendrán. Ahora Dios ya tiene su ciudad. Nuestra porción por siempre Dios será. Nuestra porción por siempre Dios será. Señor Jesús, gracias por ser nuestra porción. Por siempre Dios será nuestra porción. Tú lo eres todo. Gracias esta noche, Señor, por permitirnos hablar la palabra. Este evangelio maravilloso que eres tú mismo. Oh, gracias por los hermanos que nos acompañan y hermanas, Señor. Fluye libremente a través de ellos, de estos canales, Señor. Oh, bendice a los radios escucha. Señor, que reciban la palabra. Abre las puertas de sus corazones. Señor, te damos gracias por una oportunidad más. Tú nos sigue dando de hablar la palabra. Exprésate a través de cada uno de los hermanos y hermanas. Y bendícenos con tu presencia. Sin su presencia nuestro tiempo es perdido, Señor. Pero gracias que tú estás. Tú eres el centro, que esa es la promesa de tu palabra, donde hay 2 o 3 en tu nombre. Y nosotros no tenemos otro nombre. Solo a ti tenemos debajo de los cielos. Y sobre la tierra estás tú. Tú reinas. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por esta oportunidad. Aleluya. Gracias Radio Escucha. Es una bendición hablar la palabra de Dios. Oh, en esta noche nos puede llamar a 773-350-4851. Si quieres saber de las reuniones, oh Señor Jesús. Aleluya. Y acuérdense que la librería está ubicada en el 3931 West de la Irving Park Road. Está abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Y se menciona que escuchó este programa, Palabra, Espíritu y Vida, recibirá un Nuevo Testamento de estudio. Es una bendición. No se va a arrepentir y es gratis. Lo mejor es que es gratis. Oh Señor Jesús, puede ir allí, se va a sentir cómodo en su casa. Oh Señor Jesús. Gracias por los hermanos, gracias por la iglesia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en este tiempo. Señor, gracias por este ministerio. Y esta noche queremos dejar a nuestro hermano Alex con ustedes y nuestro hermano Steven con la programación de esta noche. Amén. Alabado sea el Señor, hermano Vidal. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos y queridos radioescuchas. Good evening, dear radio listeners and brothers and sisters in Christ. En la transmisión anterior, vimos los fracasos que tuvieron lugar en las iglesias, la degradación de la iglesia y los vencedores en la iglesia. In the foregoing broadcast, we saw the failures in the churches, the degradation of the church, and the overcomers in the church. En esta noche comenzaremos a considerar un asunto vital, el recobro de la iglesia. Tonight, we shall begin to consider the vital matter of the recovery of the church. Compartiremos también 2 subaspectos tales como we will share also 2 sub-aspects such as el primero es tipificado por el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio. Number 1, typified by the return of the children of Israel from their captivity. Y el segundo, a partir de Babilonia, el terreno del cautiverio y de la división. And second, from Babylon, the capturing and divisive ground. La palabra recobrar significa obtener de nuevo algo que se había perdido o hacer que una cosa regrese a su condición normal. The word recover means to obtain again something that has been lost or to return something to a normal condition. La palabra recobro significa restaurar o hacer que algo vuelva a su condición normal después de haber sufrido algún daño o pérdida. Recovery means the restoration
or return to a normal condition after a damage or a loss has been incurred. Cuando hablamos del recobro de la iglesia, queremos decir que algo estaba allí originalmente, pero que después se perdió o se dañó. When we speak of the recovery of the church, we mean that something was there originally, that it became lost or damaged. Por lo que es necesario traer aquello a su estado original. And that now there is need to bring that thing back to its original state. Debido a que la iglesia se degradó a lo largo de muchos siglos de su historia, es necesario que sea restaurada conforme a la intención original de Dios. Because the church has become degraded through the many centuries of its history, it needs to be restored according to God's original intention. Con respecto a la iglesia, lo que debe gobernar nuestra visión no debe ser la situación actual ni la práctica tradicional, sino la intención y el estándar original de Dios, según son revelados en las Escrituras. Concerning the church, our vision should be governed not by the present situation, nor by traditional practice, but by God's original intention and standard as revealed in the Scriptures. Debemos entender el recobro de la iglesia con relación a la intención de Dios y a lo logrado por Dios, así como una relación a la obra de destrucción realizada por Satanás. We need to understand that the recovery of the church in relation to God's intention and accomplishment and Satan's work of destruction. El Nuevo Testamento revela que con respecto a la iglesia, Dios tiene bien definido una intención, un propósito y una meta. The New Testament reveals that regarding the church, God has a definitive intention, purpose, and goal. El Nuevo Testamento también nos muestra un cuadro muy claro de lo logrado por Dios en conformidad con su intención. The New Testament also gives us a clear picture of God's accomplishment according to his intention. Primero, Dios hizo un propósito y después vino para llevarlo a cabo. First, God's purpose, and then he came in to accomplish his purpose. Además, el Nuevo Testamento nos presenta un claro relato de cómo el enemigo de Dios vino para destruir lo logrado por Dios. Furthermore, the New Testament also gives us a clear record of how God's enemy came in to destroy what God has accomplished. La manera satánica de destruir lo logrado por Dios tiene dos aspectos, uno interno y el otro externo. The satanic way to destroy God's accomplishment has two aspects, the inward and the outward. El aspecto interno consiste en dañar al pueblo de Dios y corromperlo. The inward aspect is to damage and corrupt God's people. Después, Satanás busca destruir externamente lo logrado por Dios. Then, Satan seeks to destroy God's accomplishment inwardly, outwardly. Aleluya. No obstante, Dios es un Dios con un propósito eterno. Nevertheless, God is a God with an eternal purpose. Él es un Dios de propósito y una vez Él ha decidido realizar algo, nada puede hacer que cambie de pensar o que sea detenido. He is a purposeful God, and once he has made up his mind to do something, nothing can change his mind to stop him. Por consiguiente, después de la destrucción causada por Satanás, Dios viene a rehacer las cosas que había hecho antes. Therefore, after Satan's destruction, God comes in to redo the things that he had done before. Queridos hermanos radioescuchas, esta acción de rehacer es su recobro. Dear radio listeners, this redoing is his recovery. En esto consiste traer de regreso todo lo que se perdió y fue destruido por el enemigo de Dios, Satanás. This is to bring back whatever has been lost and destroyed by God's enemy, Satan. El recobro de la iglesia es tipificado por el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio. The recovery of the church is typified by the return of the children of Israel from their captivity. A fin de entender el recobro de la iglesia, debemos considerar la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. In order to understand the recovery of the church, we need to consider
the history of the people of Israel in the Old Testament. Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento este es un libro de tipos, de los cuales el mayor es el tipo todo inclusivo de la historia del pueblo de Israel. The Old Testament is a book of types, and the greatest all-inclusive type is the history of the people of Israel. Muchos maestros de la Biblia aplican las cosas sucedidas al inicio de la historia del pueblo de Israel a la experiencia cristiana actual. Many Bible teachers apply the things which happened in the beginning of the history of the people of Israel to Christian experience today. Por ejemplo, ellos aplican la Pascua a la experiencia de la redención y el cruce del Mar Rojo a la experiencia del bautismo. For example, they apply the Passover to the experience of the redemption and the crossing of the Red Sea to the experience of the baptism. Además, podríamos aplicar el disfrute del maná diario y del agua procedente de la roca hendida a nuestra experiencia de tomar a Cristo como nuestro suministro de vida y como nuestra agua viva. Furthermore, we may apply the enjoyment of the daily manna and of the water from the cleft rock to our experience of taking Christ as our life supply and as our living water. Miren, hermanos, incluso podríamos saber cómo aplicar el templo edificado por Salomón a nuestra experiencia. Even though, dear brothers and sisters, we may even know how to apply the temple built by Solomon to our experience. Sin embargo, no son muchos los cristianos que saben cómo aplicar la última parte de la historia del pueblo de Israel. However, not many Christians now know how to apply the last part of the history of the people of Israel. Es decir, el cautiverio en Babilonia y el regreso del cautiverio. In other words, the captivity in Babylon and the return from captivity. Como veremos, el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio tipifica el recobro de la iglesia. As we shall see, the return of the children of Israel from their captivity typifies the recovery of the church. En el Antiguo Testamento, Dios primero obtuvo para sí un pueblo por medio de Abraham, Isaac y Jacob. In the Old Testament, God first gained a people through Abraham, Isaac, and Jacob. A la postre, ese pueblo llegó a ser la nación de Israel, la cual fue llamada un reino de sacerdotes. Eventually, that people became the nation of Israel, which was called a kingdom of priests. Aleluya. Aquel pueblo, aquella nación tipifica a la iglesia. That people, that nation, hallelujah, was a type of the church. En Hechos capítulo 7, versículo 38, Esteban incluso se refiere al pueblo de Israel como la asamblea en el desierto. In the book of Acts, chapter 7, verse 38, Stephen even refers to the people of Israel as the assembly in the wilderness. Usando la palabra eclesía, que es la palabra para iglesia en el Nuevo Testamento, using the word ecclesia, the word for church in the New Testament. Esto da indicio adicional de que los hijos de Israel tipifican a la iglesia. This is a further indication that the children of Israel are a type of the church. Toda la historia de la nación de Israel tipifica de manera plena y toda inclusiva a la iglesia. The entire history of the nation of Israel is a full type, an all-inclusive type of the church. La nación de Israel comenzó con el éxodo de Egipto. The nation of Israel began with the Exodus. Los hijos de Israel se encontraban en esclavitud en Egipto, pero mediante el Cordero de la Pascua, ellos fueron redimidos de la usurpación de Faraón. The children of Israel were slaves in Egypt, but through the Lamb of the Passover, they were redeemed out of the Pharaoh's usurpation. Ellos hicieron su éxodo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, entraron en el desierto y llegaron al monte Sinaí. They made their exodus from Egypt, crossed the Red Sea, and entered in the wilderness and come to Mount Sinai, donde edificaron el tabernáculo, la morada de Dios en la tierra. And there they built the tabernacle as God's dwelling place on earth. Con el tiempo, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y entró en Canaán.
la buena tierra. Eventually, the people of Israel crossed the Jordan River and entered into Canaan, the good land. Después de conquistar a sus habitantes y tomar posesión de aquella tierra, ellos edificaron el templo. After conquering the people and gaining the land, they built the temple. Aleluya, el tiempo inmediatamente posterior a la edificación del templo fue un tiempo dorado. Hallelujah. The time immediately after the building of the temple was a golden time. Oh, Señor Jesús, pero sin embargo no duró mucho. But Lord Jesus, however, that golden time did not last very long. Principalmente debido al fracaso de Salomón. El templo fue destruido y los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Mainly due to the failure of Solomon. The temple was destroyed and the children of Israel were taken to Babylon as captives. El ejército babilónico no solamente destruyó Jerusalén con su templo, sino que también llevó los utensilios del templo a Babilonia y los puso en templos de ídolos. The Babylonian army not only destroyed Jerusalem with its temple, but also brought the utensils of the temple to Babylon and put them into idol temples. Qué vergüenza, hermanos. El pueblo de Israel permaneció en Babilonia por 70 años. What a shame. The people of Israel remained in Babylon for 70 years. En un sentido espiritual, la iglesia, debido a su degradación, ha estado en cautiverio. Spiritually speaking, the church, due to its degradation, has been in captivity. El pueblo de Dios ha sido dividido, dispersado y llevado en cautiverio al ser apartado del terreno apropiado de la unidad para ser llevado a un terreno incorrecto. God's people have been divided, scattered, and carried away from the proper ground of unity to a wrong ground. En un sentido espiritual, esto está en la tipología del Antiguo Testamento. Los hijos de Israel tenían a Jerusalén como su centro. In the Old Testament type, the children of Israel were centered around Jerusalem, but later they were scattered and carried away. Pero después fueron dispersados y llevados cautivos a muchos lugares, en particular a Babilonia. Carried away to many places, in particular to Babylon. Esto describe la condición de muchos cristianos hoy en día. This actually portrays the situation among many of today's Christians. En un sentido muy real, los creyentes actualmente estamos más dispersos de lo que estuvieron los hijos de Israel. In a very real sense, the believers today are more scattered than the children of Israel were. Por tanto, necesitamos ser recobrados. No solamente tenemos necesidad de avivamiento, sino también necesidad de recobro. Therefore, we need to be recovered. We need not only a revival, but also to be recovered. Conforme a la tipología de la última sección de la historia de los hijos de Israel, somos recobrados a partir de Babilonia, el terreno del cautiverio y de la división. As typified by the latter part of the history of the children of Israel, the recovery is from Babylon, the capturing and divisive ground. Que los hijos de Israel fuesen recobrados significa que ellos fueron sacados de Babilonia y llevados de nuevo a Jerusalén. For the children of Israel to be recovered meant to them to be brought back to Jerusalem from Babylon. En un sentido negativo, ser recobrado significa ser sacado de Babilonia. Negatively, to be recovered means to be brought out of Babylon. En un sentido positivo, significa que nos hace subir a Jerusalén. Positively, it means to be brought up to Jerusalem. Aunque las escrituras revelan que algunos de los pueblos del pueblo de Israel fueron llevados en cautiverio a Siria y a Egipto. Although the scriptures reveal that some of the people of Israel were taken captive to Syria and others to Egypt. La mayoría de ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. The majority of them were taken captive to Babylon. Babilonia fue el principal lugar de su cautiverio. Babylon was the main place of their captivity. Por tanto, conforme a la tipología, Jerusalén representa el terreno de la unidad y Babilonia representa la división,
la dispersión y el cautiverio. Hence, in the type of the meaning of Jerusalem is the ground of unity, and the meaning of Babylon is division, scattering, and captivity. Ser recobrado, al ser sacado de Babilonia, equivale a salir de la división. To be recovered out of Babylon is to be recovered out of division. Y ser recobrado, al ser llevado de nuevo a Jerusalén, equivale a regresar al terreno original, al terreno de la unidad. Hallelujah. To be recovered out of Babylon is to be recovered out of division, and to be recovered to Jerusalem means to be recovered back to the original ground of unity. Hermanos y queridos radioescuchas, en el Antiguo Testamento, el templo fue destruido y todas sus vasijas fueron llevadas a Babilonia y puestas en el templo de los ídolos de Nabucodonosor. Dear radio listeners and brothers and sisters in Christ, in the Old Testament, the temple was destroyed, and all these vessels were carried away to Babylon and placed in the temple of Nebuchadnezzar idols. Esto significa que en un determinado momento, la iglesia entera fue destruida por los babilonios. This signifies that at certain time, the entire church was destroyed by the Babylonians, quienes llevaron el contenido del templo a Babilonia y lo pusieron en el templo de los ídolos babilónicos. who carry away the contents of the temple to Babylon and place them in the temple of their idols. En cierto momento de la historia de la iglesia, el babilonialismo fue introducido a la iglesia, la destruyó y se llevó su contenido. At certain time in the church history, Babylonism came into the church, destroyed it, and carried away its contents. Si estudian la historia de la iglesia, verán que verdaderamente esto fue lo que ocurrió. If you study church history, you will see that this was truly the situation. Por tanto, en Apocalipsis 17, la iglesia apóstata es llamada Babilonia la Grande, la gran ramera. Therefore, in Revelation chapter 17, the apostate church is called Babylon the great prostitute. En su degradación, la iglesia fue hecha prisionera y mantenida en cautiverio en Babilonia la Grande. In its degradation, the church was captured and held in captivity of Babylon the Great. En Apocalipsis 18, Babilonia se refiere a la ciudad de Roma. In Revelation chapter 18, Babylon refers to the city of Rome. Valiéndose de una figura retórica, Juan, el escritor de Apocalipsis, llamó a Roma Babilonia la Grande. In a figure of speech, John, the writer of Revelation, called Rome Babylon the Great. A la postre, la iglesia organizada bajo la autoridad de un papa fue llamada la Iglesia Romana. Eventually, the organized church under the Pope was called the Roman Church. Esta iglesia romana en Apocalipsis 17 es designada por el Señor mediante el título Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. This Roman Church in Revelation 17 is given by the Lord the title Babylon the Great, the mother of the prostitutes and the abominations of the earth. Esta expresión corresponde con el uso de la palabra Babilonia en tiempos del Antiguo Testamento. This expression corresponds to the use of the word Babylon in Old Testament times. En aquellos tiempos, el pueblo de Dios fue llevado prisionero a Babilonia y mantenido en cautiverio allí. In those times, God's people were carried away to Babylon and kept in captivity there. En el Nuevo Testamento, donde vemos el cumplimiento del tipo, se aplica el mismo principio. In the New Testament, with the fulfillment of the type, the principle is the same. La iglesia, el pueblo escogido de Dios, a la postre fue mantenida bajo el cautiverio de Babilonia la Grande. The church, God's chosen people, eventually was held in the captivity of Babylon the Great. Esto significa que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios fue mantenido cautivo en Babilonia. This means that both in the Old Testament and in the New Testament, God's people were held captive in Babylon.
Si vemos esto, tendremos una visión clara y panorámica referente a la degradación de la iglesia y del recobro de la iglesia. If we see this, we shall have a clear view, an overall view concerning the degradation of the church and the recovery of the church. El cautiverio de los hijos de Israel se debió a su degradación. The captivity of the children of Israel was due to their degradation. Fue debido a su degradación que ellos fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Because of their degradation, they were carried away to captivity in Babylon. La iglesia también se degradó y a la postre fue llevada al cautiverio por Babilonia la Grande, la cristiandad. The church also became degraded and eventually was brought into captivity by Babylon the Great, Christendom, la cual es una ramera a los ojos del Dios Santo. which is a prostitute in the eyes of the Holy God. El recobro de la iglesia, por tanto, implica regresar del terreno del cautiverio y de la división representado por Babilonia. The recovery of the church, therefore, involves a return from the capturing and divisive ground signified by Babylon. Oh Señor Jesús, hermano Vidal, que el Señor nos permita ver estos aspectos para regresarnos de los ídolos a Dios. Amén. Gracias, hermano Steven, y gracias, hermano Alex. Qué maravilloso. Disfruté mucho cuando los hermanos estaban compartiendo las palabras que fueron dichas verdaderamente en el Espíritu. Necesitamos ser recobrados de la división de Babilonia a Jerusalén. Señor, recobra cada parte de nuestro ser. Recobra muchos hermanos, Señor. Sigue recobrando todas estas verdades que fueron cautivadas y todo esto. Oh, Señor Jesús, llevado a Babilonia cautivos, Señor. Sigue liberando en este tiempo. Gracias por este habla. Gracias, hermanos. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Esta noche nos puede llamar a 773-350-4851. Y acuérdese visitar la biblería que está ubicada en el 3931 West de Living Park Road. Oh, Señor Jesús. Y si menciona que escuchó este programa, recibir un Nuevo Testamento de estudio. Es una bendición. Señor Jesús. Aleluya. Hermano Charlie, buenas noches. Señor Jesús. Buenas noches, hermanos, queridos radioyentes. Amén, hermano Charlie. Qué bendición tener esta noche. Esta noche tenemos un grupo de hermanos y hermanas que nos van a ayudar a compartir, oh Señor Jesús, a profundizar un poquito más en el mensaje de esta noche. Y una bendición tenerlo aquí, hermano Charlie. Amén. ¿Qué significa la palabra recobrar, hermano Charlie? La palabra recobrar significa obtener de nuevo algo que se había perdido o hacer que una cosa regrese a su condición normal. La palabra recobro significa restaurar o hacer algo que algo vuelva a su condición normal después de haber sufrido algún daño o pérdida. Recobrar es tener de vuelta lo que nos pertenece. ¿Qué es lo que nos pertenece? Todo lo que el Señor nos da, lo que nos habían quitado. ¿Qué es lo que nos pertenece? La palabra. Y tener ese gran beneficio del Señor que todo lo da y todos nos sentimos orgullosos, felices, únicamente felices porque lo tenemos aquí, mañana, hoy y siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Charlie. Sí, Señor. Hoy, mañana y siempre que el Señor recobre cada parte de nuestro ser por la palabra. Oh, Señor Jesús, que siga recobrando las verdades. Hoy que el pueblo de Dios sea liberado de tantas mentiras y tantos engaños. De Babilonia, la grande, oh Señor Jesús, donde hay tantas abominaciones, oh Señor Jesús, y tantas mezclas. Señor Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús, buenas noches, hermano Raúl. Buenas noches, hermano Vidal. Alabado sea el Señor. Qué bendición, hermano Raúl. Oh, esta palabra que han liberado los hermanos es maravilloso. Amén. Cada día el Señor nos está recobrando, hermano Raúl. Amén, sí, gloria al Señor que nos sigue recobrando. Amén. Tenemos que ser recobrados de la mentira a la verdad. Amén. Señor Jesús, queremos decir
¿qué queremos decir cuando hablamos del recobro de la iglesia, hermano? Amén. Sí, uno de nuestros puntos aquí claves y del mensaje que los hermanos nos ayudaron a liberar. Y esto es un asunto, hermano, que es algo que se quiere recobrar, es algo que ya había existido originalmente, algo que existía, pero después, debido a degradaciones o debido al tiempo, se ha perdido. Y este es un asunto acerca de la iglesia, que la iglesia existió, pero debido a la degradación y a tanta mixtura, como marcan los hermanos, se ha ido perdiendo. Pero esto necesita volver a ser restablecido a su estado original, el cual es la iglesia, de la cual el Señor nos habla en Mateo 16:18, donde Él dice, yo edificaré mi iglesia. El propósito de ser recobrados es para la edificación de la iglesia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Que lo que debe gobernar nuestra visión no debe ser la situación actual ni práctica tradicional, sino la intención y el estándar original de Dios según son revelados en las Escrituras. Y esto es la edificación de la iglesia, la edificación de su cuerpo. Amén. Que el Señor siga recobrando cada una de nuestras partes para que entonces podamos ser edificados juntos en la unidad perfecta, la cual es Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Raúl. Sí, que el Señor nos siga recobrando para la unidad perfecta. Yo disfruto esta tipología del pueblo de Israel que fue cautivo a Babilonia. Oh, Señor, y a Egipto. Oh, Señor Jesús, a Siria. Señor Jesús salió de Egipto, pero estaba cautivo en Egipto primero y cruzó el Mar Rojo, como explicar los hermanos. Oh, Señor Jesús, pero tenemos que ir a Jerusalén. Ahora es Cristo, la nueva Jerusalén, que nos gane cada parte y nos salve de la Babilonia, del engaño del hombre y de la mentira de Satanás. Señor Jesús, haz esto con cada uno de nosotros. Oh, aquellos que amamos tu nombre y tu verdad. Esta es una buena oportunidad, puedes llamar esta noche. Si no has recibido al Señor como tu Salvador, para que te saque de Faraón, oh Señor Jesús, de Egipto, y sea cruzado por el Mar Rojo, desierto, llegar a la buena tierra. Pero también no podemos dormirnos para que nos quedemos cautivos otra vez por Babilonia. Debemos salir de medio de ella, dice el Señor, pueblo mío, sal de medio de ella. Llámenos al 773-350-4851 para más información, para decirle de las reuniones, oh Señor Jesús, y el horario. Señor Jesús, hermana Sagrario, buenas noches. ¿Cuál es la intención y el logro de Dios para la iglesia? Hermana Sagrario. Amén. Hermano Vidal, debemos entender el recobro de la iglesia con relación a la intención de Dios y a lo logrado por Dios, así como con relación a la obra de destrucción realizada por Satanás. El Nuevo Testamento revela que con respecto a la iglesia, Dios tiene bien definidos una intención, un propósito y una meta. El Nuevo Testamento también nos presenta un cuadro muy claro de lo logrado por Dios en conformidad con su intención. Primero Dios hizo un propósito y después vino para llevarlo a cabo. Amén. Amén. Gracias, hermana Sagrario. Oh, Señor Jesús, qué bendición tenerla con nosotros, hermana. Amén. Oh, Señor Jesús, gracias porque tú quieres recobrar la iglesia. Aún tú moriste en la cruz. Derramaste la sangre, Señor, por cada uno de los tuyos. Cuán importante es recobrar la iglesia con la palabra que nos lave y nos alumbra en medio de la oscuridad. Oh, Señor Jesús, sálvanos y salva a otros hermanos, Señor, que no sean engañados por el engaño del enemigo y sean recobrados, porque tú quieres que la iglesia sea recobrada y sea llena de toda la plenitud de Cristo. Infúndete en cada uno de nosotros. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, hermana Albaluz. Buenas noches. Buenas noches, hermano Vidal. Qué bueno volverlo a tener en el programa. Buenas noches, queridos radioescuchas, para que escuchen esta bella palabra, esta bella
este bello mensaje que nos hacen los hermanos que ya han participado, hermano Vidal. Sí, este mensaje no habla solamente a los radioescuchas, sino también nos habla a nosotros, porque el Señor quiere recobrar cada parte de nuestro ser. Hermana Alba Luz, ¿cómo es que el enemigo de Dios vino para destruir lo que ha logrado, ha sido logrado por Dios? Sí, hermano Vidal. Aquí nos dice que además del Nuevo Testamento nos presenta un claro relato de cómo el enemigo de Dios vino para destruir lo logrado por Dios. La manera satánica de destruir lo logrado por Dios tiene dos aspectos, uno interno y el otro externo. El aspecto interno consiste en dañar al pueblo de Dios y corromperlo después corromperlo. Después Satanás busca destruir externamente lo logrado por Dios. No obstante, Dios es un Dios con un propósito eterno. Él es un Dios de propósito y una vez Él ha decidido realizar algo, nada puede hacer que cambie de pensar o detenerlo. Y aquí en Esdras 1, hermanito Vidal nos dice, el propósito particular de recobrar a Israel, rescatándolo de su cautiverio, era reedificar el templo como casa de Dios en la tierra, entre sus elegidos, y restablecer el reino de Dios sobre la tierra para realización de la economía eterna de Dios. Y nos sigue diciendo, Señor Jesús, oh Señor, el pensar detener. Por consiguiente, después de la destrucción causada por Satanás, Dios viene a hacer las cosas, Dios viene a rehacer las cosas que había hecho antes. Esta acción de rehacer en su recobro, en esto consiste traer de regreso todo lo que se perdió y fue destruido por el enemigo de Dios, Satanás. El recobro de la iglesia es tipificado por el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio, Señor Jesús. De manera similar, el propósito particular para cual el Señor recobra la iglesia en esta era es que todos los santos se reúnan en sus localidades a fin de ser juntamente edificados como casa de Dios en muchas ciudades aleluya. Mediante esta casa Dios obtendrá su reino para llevar a cabo su economía. Aleluya, hermano Vidal. El Señor nos recobró de nuevo. Amén. Amén. El Señor nos está recobrando cada día. Oh, Señor, sigue recobrando. Gracias, hermana Alba Luz. Nos ha recobrado y sigue recobrando más, hermanos. Dios viene a rehacer las cosas que había hecho antes. Somos propiedad de Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Hoy Él no se va a dar por vencido con nosotros. Llámenos al 773-350-4851 y acuérdese visitar la librería que está ubicada en el 3931 West Driving Park Road de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Y si menciona que escuchó este programa Palabra, Espíritu y Vida, recibirá un Nuevo Testamento gratis. Es una bendición. Es el regalo más grande que va a recibir. La palabra de Dios. Oh, Señor Jesús, que nos salva de la degradación. Señor Jesús. Hermana Marieli, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Amén. Qué bendición tenerla con nosotros, hermana Marieli. Amén. ¿Qué debemos considerar a fin de entender el recobro de la iglesia, hermana Marieli? El recobro de la iglesia es tipificado por el regreso de los hijos de Israel de su cautiverio. A fin de entender el recobro de la iglesia, debemos considerar la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es un libro de tipos, de los cuales el mayor es el tipo todo inclusivo de la historia del pueblo de Israel. El recobro es tipificado en la última parte de la historia del pueblo de Israel, es decir, el cautiverio en Babilonia y el regreso del cautiverio.
Además, podríamos aplicar el disfrute del maná diario y del agua procedente de la roca hendida a nuestra experiencia de tomar a Cristo como nuestro suministro de vida y como nuestra agua viva. Incluso podríamos saber cómo aplicar el templo edificado por Salomón a nuestra experiencia. Por tanto, el recobro de la iglesia implica regresar del terreno del cautiverio y de la división representado por Babilonia. Amén. Amén. Gracias, hermana Mariela. Si debemos tomar a Cristo como el suministro de vida. Oh, qué lindas palabras, Señor Jesús. Queridos radios oyentes, escuche lo que le ha dicho Mariela esta noche. Tienen que tomar a Cristo como suministro, diciendo, Señor Jesús, te recibo como mi suministro. Sálvame de la degradación de la Babilonia, oh, de Siria, de Egipto, de Faraón, de todo lo pasado, Señor. Tórname a Jerusalén, a tu persona viviente, Jesucristo, a la iglesia que no ha negado tu nombre, oh Señor Jesús, y ha negado la vida del alma hasta la muerte. Señor Jesús. Aleluya, llámenos al 773-350-4851. Hermana Alejandra, buenas noches. Buenas noches, hermano Vidal, y buenas noches, queridos radio oyentes. Amén. Qué bendición, hermana Alejandra. Oh, ¿qué obtuvo Dios primero en el Antiguo Testamento, hermana Alejandra? Bueno, hermano, antes de compartirle la palabra, hay unos versículos donde nos mandan a Éxodo 19:6, donde nos dice Dios claramente, y vosotros me seráis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Y nos manda también a Hechos 7:38, donde a Esteban le dice, este es aquel que estuvo a la asamblea en el desierto, como el ángel que hablaba en el monte de Sión. Hermano, respecto a la palabra la pregunta que usted me está haciendo, dice, en el Antiguo Testamento, Dios primero obtuvo para sí un pueblo por medio de Abraham, Isaac y Jacob. A la postre, este pueblo llegó a ser una nación de Israel, la cual fue llamada un reino de sacerdotes. Amén, aleluya, porque estamos en ese reino. Aquel pueblo, aquella nación tipifica la iglesia. En Hechos, Esteban incluso se refiere al pueblo de Israel como la asamblea del desierto, usando las palabras eclesia. En esta palabra es para la iglesia. En el Nuevo Testamento esto indica adicional que aquellos son los hijos de Israel que tipifica a la iglesia. Alabado sea nuestro Señor Jesús, porque somos esa iglesia, seremos esa nación santa que el Señor quiere. Amén. Amén. Gracias, hermana Alejandra. Sí, seremos esa nación santa, donde el Señor nos está santificando, lavándonos con su palabra, con su verdad, salvándonos de la Babilonia, o de Egipto, de Siria y de todo el viejo hombre, el pecado de la maldad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Síguenos recobrando. Sigue recobrando nuestra casa, nuestros vecinos, aún nuestras amistades, Señor. Señor Jesús. Hermana Gladys, buenas noches. Buenas noches, hermano Vidal. Buenas noches, hermanos y queridos radioescuchas. Es una gran bendición, hermano, estar aquí de nuevo para poder tratar un tema tan importante como es la liberación de la iglesia. Alabado sea el Señor. Sí, sí. Oh, Señor, el recobro de la iglesia. Oh, Señor, una bendición tener tantos hermanos y hermanas. Y bendición tenerte a ti como nuestro Salvador, Señor Jesús. Hermana Gladys, ¿cuál es toda la historia de la nación de Israel? Amén, hermano. Toda la historia de la nación de Israel tipifica de manera plena y toda inclusiva a la iglesia. Amén, hermano. La nación de Israel comenzó con el éxodo de Egipto. Los hijos de Israel se encontraban en esclavitud en Egipto, pero mediante el recobro, mediante el Cordero de la Pascua,
ellos fueron redimidos de la usurpación de Faraón. Ellos hicieron su éxodo, hermano, de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, entraron en el desierto y llegaron al monte Sinaí, aleluya, hermano, donde ellos edificaron el tabernáculo, la morada de Dios en la tierra. Con el tiempo, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y entró en Canaán, la buena tierra. Después de conquistar a sus habitantes y tomar posesión de aquella tierra, hermano, ellos edificaron el templo. El tiempo inmediatamente posterior, hermano, a la edificación del templo fue un tiempo dorado para la iglesia. Sin embargo, hermano, no duró mucho, principalmente debido al fracaso del rey Salomón. El templo fue destruido y los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio a Babilonia. El ejército babilónico no solamente destruyó a Jerusalén con su templo, sino que también llevó los utensilios sagrados del templo a Babilonia y los puso en los templos de los ídolos. Hermano, qué vergüenza. El pueblo de Israel permaneció en Babilonia por 70 años. Mas, sin embargo, hermano, hoy damos gracias al Señor y lo alabamos, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Hoy, hermanos, somos libres del cautiverio, de Babilonia, de la esclavitud, del pecado. Alabado sea el Señor. Somos libres de la esclavitud del pecado y gracias por esa libertad, Señor. A todos los que le recibieron le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quieres ser libre? O tiene que recibirlo como su Salvador. Llámenos al 773-350-4851. Buenas noches, hermana Rosario. Amén, aleluya. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están todos? Alabado sea el Señor, queridos radioescuchas y hermanos en Cristo. Aleluya. Amén, amén. Sí, alabamos al Señor. Oh, hermana, ¿nos podría explicar cómo es que en un sentido espiritual la iglesia, debido a su degradación, ha estado en cautiverio? Aleluya. Oh, sí, Señor. En un sentido espiritual, la iglesia, debido a su degradación, ha estado en cautiverio. El pueblo de Dios ha sido dividido, dispersado y llevado en cautiverio, al ser apartados del terreno apropiado. Oh, Señor Jesús, de la unidad para ser llevados a un terreno incorrecto. En la tipología del Antiguo Testamento, los hijos de Israel tenían a Jerusalén como su centro, pero después fueron dispersados y llevados cautivos a muchos lugares, en particular a Babilonia. Esto describe la condición de muchos cristianos hoy en día. En un sentido muy real, los creyentes actualmente estamos más dispersos de lo que estuvieron los hijos de Israel. Por tanto, necesitamos ser recobrados. No solamente tenemos necesidad de avivamiento, sino también de recobro. Oh, alabado sea el Señor. Tenemos, gracias al Señor, que en este tiempo y en esta era fuimos recobrados. Y aún a todos los oyentes quieren ser recobrados, vamos a la verdadera tierra que es Cristo y disfrutar este maravilloso Cristo que es la buena tierra. Aleluya. Amén, me uno esa palabra, disfrutar a Cristo como la buena tierra. Amén. Oh, donde están los buenos frutos del Espíritu, donde está la verdad, la palabra, sin levadura. Llámenos al 773-350-4851. Gracias, hermano Rosario. Hermana Norma González, buenas noches. Buenas noches, hermano, y escuchantes de la radio esta noche. Gracias. Amén. Qué bueno hablar de esta noche, hermana Norma. Oh, sí. A mí me gusta tanto porque yo deseo ser completamente recobrada para el Señor. Y yo también quiero ser recobrado completamente. Amén, amén. Hermana Norma, ¿podría explicar conforme a la tipología de las últimas sesiones de la historia de los hijos de Israel? Sí, somos recobrados a partir de Babilonia y del terreno del cautiverio de la división. Amén. Somos casi igual como los hijos de Israel. Y puedo empezar que como lo tipifica la última parte de la historia de los hijos de Israel,
el recobro fue de Babilonia, un lugar de cautiverio, a Jerusalén, la ciudad de Dios, donde el templo debe ser restaurado y reconstruido. Pues parece que aunque la escritura revela que algunos de los del pueblo de Israel fueron llevados en cautiverio a Siria y a Egipto, la mayoría de ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Babilonia fue el principal lugar de su cautiverio. Debido a su infidelidad y culto a muchos ídolos, Dios permitió que Babilonia entrara en Jerusalén y destruyera a sus hogares y el templo de Dios construido por el rey Salomón. Los judíos fueron llevados a vivir a Babilonia, creo que fue durante 70 años. Y que los hijos de Israel fuesen recobrados significa que ellos fueron sacados de Babilonia y llevados de nuevo a Jerusalén. Y conforme a la tipología, Jerusalén que presenta el terreno de la unidad, a que Babilonia representa la división, la dispersión y el cautiverio. Oh Señor Jesús, eso no es tan diferente en estos días. Estamos constantemente consumidos por múltiples ídolos y divisiones. Nuestro enfoque, hermano, debe ser Dios, su fidelidad, su amor y su economía, para que nosotros seamos recobrados de ídolos y divisiones. Tenemos que salir de Babilonia y regresar, como dijo la hermana, a la buena tierra y Amén. amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Jesús mismo nos dice que este es el grande y primer mandamiento, y de verdad nos guardará de ídolos y divisiones. Amén, hermano. Amén. Que el Señor nos guarde de ídolos y divisiones. Señor Jesús, nos recobre por completo. Hermano Norma, gracias. Gracias, hermano Norma González. Buenas noches, hermano Jan Khan. Amen. As the message tonight has revealed, Como el mensaje de esta noche nos ha enseñado, many types. Hay muchos tipos en el Viejo Testamento. Amén. Y en el Nuevo Testamento. For what is today's reality. Por lo que hoy es una realidad. 3 big types tonight. 3 grandes aspectos esta noche. Has revealed that they are Babylon. Se han revelado como Babilonia, Jerusalem, Jerusalén, and the rebuilding of the temple of God. Y en la reedificación del templo de Dios. Babylon signifies division and confusion. Babilonia significa división y confusión. Jerusalem signifies oneness and clarity. Jerusalén significa la unidad y claridad. We have seen that today's situation podemos ver que hoy en la situación de ahora is all confusion. Es todo una confusión. The confusion in the world, confusión en el mundo, and the confusion in the church as well. Y también, al igual, confusión en la iglesia hay. Now, the rebuilding of the temple. Ahora, en la reedificación del templo, God has chosen Jerusalem. El Señor ha escogido a Jerusalén. The ground of oneness. El terreno de la unidad. To rebuild the church. Para reedificar su iglesia. Was chosen to be built in Jerusalem. So, la iglesia fue escogida para ser reedificada en Jerusalén. Acts 8:1 says, como Hechos 5:1 nos dice, 8:1. Saul approved of his killing. Y aprobó de su muerte. There occurred great persecution, the church which is in Jerusalem.
la gran persecución que hubo en la iglesia, como lo hubo en Jerusalén. After the Lord has prophesied that he will build the church, después que el Señor profetizó que él edificaría su iglesia, the first church appeared on earth is in Jerusalem. La primera iglesia, la cual aparece que estuvo en Jerusalén. It is noticeable. Es muy notable. The Lord was baptized by John the Baptist. El Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. And many of his disciples are the followers of John the Baptist. Y muchos de sus seguidores fueron muchos de sus discípulos fueron seguidores de Juan el Bautista. At that time, God's people were all gathered around the law of Moses. En aquel tiempo, mucha de la gente fue seguidora de la ley de Moisés. And there are many elders and the rulers and the priests. Y habían muchos predicadores y seguidores de las leyes. And there are also many, there are also Roman hierarchy, authoritative rulers. Y habían muchos romanos con altas jerarquías y altas posiciones en el pueblo romano. Amén. Yet the Lord chose Jerusalem. Pero el Señor escogió Jerusalén to build his first church on earth. Para edificar su iglesia en la tierra. So, to return from Babylon, a confusion. Entonces, para regresar de Babilonia, la confusión of all these things that around the Lord Jesus. De todas estas cosas que están alrededor del Señor Jesús. Yes, the Lord rebuilt his temple on the ground of oneness, Jerusalem. El Señor va a edificar su templo en el terreno de la unidad, el cual es Jerusalén. We are studying the church as a whole. Estamos estudiando a la iglesia como la esperanza. And we should take this to heart. Y debemos de tomar esto en nuestro corazón. Now we have returned to the ground of unity, Jerusalem. Ahora hemos regresado al terreno de la unidad, Jerusalén. Lord Jesus, we love you. Señor Jesús, amén, te amamos. Señor, gracias, hermano. Ya, hasta el próximo viernes de 8:30 a 9:30. Jesucristo es nuestro Señor. Por siempre Dios será. Somos los hebreos por ríos cruzar, dejamos ya los ídolos atrás, cruzamos el Éufrates para entrar en Canaán y allí siempre morar. Somos hebreos, gloria sea a Dios, ríos cruzamos al pasado a Dios, daremos una habitación a Dios. Daremos una habitación a Dios, vencedores sobre el mar de vidrio al fin, el canto del Cordero.
preceding program, Word, Spirit, and Life, was paid for by John Kahn and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago.